Padre nuestro Dios, santo y misericordioso que nos amas, te damos las gracias por habernos dado tu amor, tu gracia, tu gran misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes no conocíamos tu gran amor, tu gran gracia, pero por medio de tu palabra, tu evangelio, hemos conocido tu gran amor, tu gran gracia, sobre todo tu gran salvación. Por eso nosotros queremos glorificarte, agradarte, Señor, mientras viviendo este mundo, obedeciendo tu palabra. Pero aún somos débiles, nos faltan muchas cosas. Sin tu ayuda, sin tu guía, no podemos andar correctamente contigo, Señor. Por eso siempre estando con nosotros, concédenos lo que necesitamos para agradarte, Señor. Sobre todo queremos predicar tu evangelio con más fuerza, con más sabiduría a las personas que todavía no han conocido tu gran amor, tu gran salvación. Por eso utiliza cada uno de nosotros, utiliza tu iglesia más precisamente para llevar a cabo esta gran obra, para salvar a muchas personas. Aquí están reunidos todos ante ti, Señor. Por eso nosotros queremos saber y conocer tu santa voluntad por medio de esta predica. No solo para saberla, sino para ponerla en práctica en nuestra vida, para agradecerte, Señor. Por eso, ábrenos el corazón y los ojos de entendimiento para que podamos comprender bien tu santa voluntad. Y hay algunos hermanos que no están aquí por alguna circunstancia, pero donde estén, siempre estás con ellos y ayudarles para que puedan acercarse más a ti, Señor, acordándose de tu amor, de tu gracia. Y también ayudarles para que puedan acudir a las próximas reuniones para compartir nuestro amor, nuestra amistad con todos los hermanos. También oramos por los hermanos y hermanas que están en situaciones difíciles. Están enfermos física y espiritualmente. Algunos están desanimados por alguna circunstancia muy complicada. Pero tú sabes mejor que nosotros la situación de cada uno de nosotros. Por eso solamente tú puedes consolarles, puedes levantarles, también puedes sanarles con tu mano poderosa. Nosotros queremos confiar en ti más y más, aunque tengamos muchas dificultades, según tu voluntad. Por eso te pedimos, dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno. Para empezar, vamos a abrir la Biblia, el libro de Números, capítulo 35. Números, capítulo 35. También pueden ver la pantalla. Números, capítulo 35, del versículo 9. Pueden ver la pantalla también, es un poco difícil de encontrar la ubicación de la Biblia. Sí. Ya sale, ¿no? Sí. Números 35, del versículo 9, voy a leerlos. Habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento. Sí, de aquí mejor. Vale. De hecho, la Biblia solamente nos enseña sobre un personaje muy importante de toda la humanidad. ¿Quién será? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. De hecho, en este mundo hay muchos concursos muy buenos
y conversación muy bonitas entre las personas. Cuando escuchamos por el YouTube, podemos encontrar muchos buenos discursos, ¿no? Sí, conversos entre las personas que nos anima y nos da gran consuelo y también sí, nos exhorta, ¿no? Para que tengamos un pensamiento muy positivo. Y hoy en día también las iglesias enseñan estas cosas, ¿no? Pero, ¿qué es? ¿Dónde es la iglesia? ¿Qué es? ¿Cómo es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Por eso la iglesia tiene que enseñar sobre Jesucristo, ¿no? Sin enseñar Jesucristo, entonces eso, sí, no sé, sin tener sí, un núcleo de otras cosas. Y núcleo, la clave de la Biblia es Jesucristo. Por eso cuando aprendemos algunas cosas, historia, acontecimiento y los personajes, tenemos que intentar relacionar con Jesucristo. Por eso la semana pasada aprendimos sobre una relación entre Jonatán y David, ¿no? Sí, Jonatán y David. Eso nos enseña gran amistad entre los enemigos. Pero más allá tiene un sentido muy profundo. Porque Jonatán es como un representante de nuestro Señor Jesucristo. No solo esto, cuando leemos la Biblia podemos encontrar las figuras, o sea, las sombras de nuestro Señor Jesucristo desde el principio. Por ejemplo, en el huerto de Edén, ¿no? Sí, Adán y Eva pecaron. Por eso ellos quisieron cubrir su vergüenza, su pecado, con los delantales de las hojas de higuera, ¿no? Pero no sirvieron nada para cubrir su vergüenza perfectamente. Por eso Dios los hizo una túnica de pieles de los animales, ¿no? Eso túnica de piel que cubrió la vergüenza de Adán y Eva, eso indica Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y también la ofrenda de Abel también indica a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Éxodo, ¿no? La sangre que derramó sí, un cordero para salvar a una familia de israelita, eso también indica a nuestro Señor Jesucristo. Sí, así como podemos entender la figura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy vamos a aprender este tema, ciudades de refugio. Porque este ciudades de refugio también nos enseña nuestro Señor Jesucristo y nuestra salvación y cómo una persona puede tener la seguridad de su vida, ¿no? Eso más importante. Ayer una hermana me preguntó, ¿no? Si, ¿qué es la salvación? Así, ¿no? Por eso sí, yo digo que cuando recibimos la salvación verdaderamente según la Biblia, si nuestra duda, nuestra inseguridad desaparece perfectamente 100%. Si una persona me pregunta, si nos pregunta, ¿no? ¿Cómo una persona puede entrar al reino de Dios? ¿Cómo una persona puede entrar al cielo, ¿no? Si yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Cristo, pero todavía no tengo claridad. Si muero yo hoy, ¿realmente yo puedo ir al cielo o no? Sí, a lo mejor cuando yo hago bien, yo me arrepiento, a lo mejor podría ir al cielo. Si no, si yo cometo pecado, entonces a lo mejor no podría ir al cielo. Inseguridad, ¿no? Sí, mitad, mitad, mitad. Por eso siempre yo pregunto a los creyentes, ¿cuántos por cientos tienen ustedes para ir al cielo? ¿Cuántos por ciento de seguridad de ir al cielo? A lo mejor yo 50%, a lo mejor yo 70%, a lo mejor 90%, a lo mejor 99%. Aún así falta algo, ¿no? Eso significa todavía no ha recibido la salvación verdaderamente. La salvación que realizó nuestro Señor Jesucristo nos resuelve perfectamente nuestra duda, inseguridad. Así como llena de niebla por la mañana, pero de repente sale el sol, desaparece totalmente, ¿no? No se ve nada, niebla. De la misma manera, una persona entiende, recibe la salvación verdaderamente, ya se resuelve toda su duda y tendrá la seguridad 100%. Eso, la salvación.
Por eso ciudades de refugio también nos enseña cómo una persona puede tener la seguridad de su vida, ¿no? Sí. Por eso sí, tenemos que estar muy atentos, ¿no?, a la palabra de Dios. Vamos a ver aquí versículo 9. Habló Jehová a Moisés diciendo, ya, habla a los hijos de Israel, diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis. Si Dios ha prometido la tierra de Canaán al antepasado de Israel, o sea, a Abraham. Por eso los israelitas tenían que entrar a esta tierra prometida, ¿no? Pero como sabemos, en la época de José, la familia de Israel se fueron ¿a dónde? A la tierra de Egipto para evitar hambre. Y ellos se quedaron una tierra muy fértil, muy bueno para vivir, ganar más ganancia y crear los ganados muy fértil. Por eso ellos no quisieron volver a la tierra prometida de Canaán. Por eso Dios, como castigo, les permitió un tiempo muy largo, durante 400 años de esclavitud de la tierra de Canaán, de la tierra de Egipto, ¿no? Y luego, por mano de Moisés, Dios los sacó y los guió, los condujo a la tierra de Canaán, tierra prometida. Pero justamente antes de entrar a esta tierra, Dios también habló a Moisés como estos versículos. Cuando vosotros hayáis pasado al otro lado del Jordán, o sea, si cruzando el río Jordán, entrando en la tierra de Canaán, entonces vosotros tenéis que preparar las ciudades de refugio. ¿Por qué hace falta refugio? ¿No? Aquí en España hay muchos refugiados, ¿no? Sí, para evitar la crisis de su país. Muchos de su país ya sí, vinieron aquí para encontrar un lugar de seguridad, o sea, refugio, ¿no? Entonces vamos a ver, la tierra de Canaán, la tierra prometida de Dios. Pero ¿por qué hace falta esas ciudades de refugio? ¿No? Sí, Dios protege, Dios sí, les conserva y también los bendice. Así, entonces será suficiente. Pero ¿por qué hace falta preparar las ciudades de refugio? Eso relacionado con el pecado. Dios siempre nos demanda la paga del pecado. Antes de darles al pueblo de Israel, la ley ya había decidido estas cosas. Por eso cuando vemos aquí en el mismo capítulo 35 de Números, versículo 33, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Y versículo 34, leamos juntos. No contamináis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Como sabemos, Dios es santo, ¿no? Dios no aguanta ningún pecado, ninguna mancha, ningún error de las personas. Por eso, la tierra prometida, la tierra de Canaán, debe ser muy santificada, muy santa. Por eso, para mantener esta santidad, Dios ha mandado esas cosas. Versículo 33, ¿no? No contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella. Por eso el libro de Génesis, el que derrama la sangre de otra persona, entonces tiene que derramar la sangre para limpiar estos pecados. Por eso siempre la Biblia nos enseña sobre la sangre. ¿Para qué? Para
por derramamiento de sangre podemos encontrar la expiación, o sea, el perdón de los pecados. En la tierra de Canaán debe ser santificada. Por eso hace falta pagar este pecado. Pero vamos a ver, ¿no? Una persona sin tener ninguna intención para matar a alguien, pero lo mataron, ¿no? Sí, se puede ocurrir esta cosa, ¿no? Una persona cortando el árbol, de repente se salió una hacha, una hierro, ¡pum! Si le tocó a una persona y muere, entonces, si, ¿quién puede pagar este pecado de matar a alguien? ¿No? Si, según la Biblia, una persona muere por accidente, por ninguna cosa, si por cualquier cosa, y muere, entonces hay que pagar esta cosa. Por eso, si Dios, para preparar, ¿no?, la salvación de esas personas que mataron sin intención a alguien, para salvar su vida, Dios ha mandado estas ciudades de refugio. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Por eso vamos a ver aquí 35, versículo 12. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Aquí sale vengador, ¿no? Vamos a ver. Si según la costumbre de Israel, si una persona, si entre la familia, una persona muere por alguien, entonces si un miembro de la familia tiene que ser vengador para pagar la muerte de su miembro de la familia. No importa, con intención y sin intención, ¿no? Si mi familia, una persona muere, entonces yo tengo que pagar, vengar a esa persona. Por eso hay que perseguir a una persona que mata a un miembro de la familia. Pero si yo no tengo ninguna culpa, pero ¿por qué tengo que ser muerto? Si por eso Dios preparó estas ciudades de refugio para refugiarse en este lugar, ¿no? Sí. Cuando vemos aquí Números capítulo 35 y también Deuteronomio capítulo 19 y luego Josué capítulo 20. 3 libros se mencionan sobre estas ciudades refugios, pero un poco diferente. ¿Sí? Cada libro tiene sus contenidos. Por eso vamos a comparar 3 libros para saber más detalladamente sobre este tema, ciudades de refugio. De hecho, en este mundo, la gente siempre quiere buscar, encontrar un lugar de seguridad, o sea, refugio, ¿no? Sobre todo cuando estamos enfrente de crisis, ¿no? Y queremos evitar de este peligro, ¿no? De hecho, una persona, ¿por qué busca la religión? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué busca la religión? ¿Sí? Cuando estemos en una situación muy complicada, por ejemplo, una enfermedad, un accidente, entonces busca a alguien que me puede ayudar, o sea, será Dios, ¿no? Sí. Y una persona tiene gran remordimiento en su corazón, ¿sí?, dolor del pecado. Entonces quiere aliviar esta cosa, por eso busca la religión. Dios nos ha puesto este deseo de religiosidad para encontrar el refugio verdaderamente. Cuando cometió Adán, ¿no? Sí, en el huerto de Edén, él vistió delantales de las hojas de higuera, pero él se escondió, ¿no? Sí, en presencia de Dios. ¿A qué se refiere esto? Él buscaba un refugio, ¿no? ¿Sí? Una persona tiene pecado en su corazón, en su vida, sí busca refugio, ¿no? Eso es el motivo de enviar a nosotros nuestro Señor Jesucristo, porque es ciudades de refugio exactamente enseña la figura de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, cuando entráis, aquí versículo 11, os señalaréis ciudades y ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin
intención. Aquí hay una condición, ¿no? Sin intención, ¿no? De hecho, cuando leemos la Biblia, hay dos tipos de pecado. Un tipo de pecado puede ser perdonado por la sangre de Jesucristo. Pero un pecado que no se puede ser perdonado nunca jamás por la sangre de Jesucristo, ¿no? Sí, como este caso. Sin intención puede ser perdonado, pero con intención no se puede ser perdonado, ¿no? Y luego aprenderemos qué tipo de pecado no se puede ser perdonado por la sangre de Jesucristo, ¿no? Sí. Por eso hay que tener en cuenta, hay dos tipos de pecados, ¿no? Sí. Entonces, ya vamos a ver Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19, justamente después de Números, ¿no? Versículo 1. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades, en sus casas. Te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad. Y será para que todo homicida huya allí. Aquí, cuando vemos del versículo 1 al 3, un poco diferente, ¿no? Si números, si vosotros tenéis que preparar 6 ciudades, pero aquí sale solo 3 ciudades, ¿no? Sí, ¿por qué aquí 3 y el número 6, ¿no? Sí. De hecho, números 35, 6 ciudades, eso como una promesa, ¿no? Dios nos ha hecho una promesa, ¿sí? Que es como la vida eterna, ¿no? Pero depende de las personas, pueden alcanzar, puede conseguir esta promesa o no. Dios ha hecho promesa, pero depende de las personas, depende de las situaciones, podemos conseguirla o no. ¿Sí? De la misma manera, antes de entrar la tierra de Canaán, Dios había prometido, vosotros entraréis y podéis preparar 6 ciudades. Eso es la promesa. Pero para cumplir esta promesa hace falta una cosa importante. Hay que conquistar los cananeos, ¿no? Para poseer todo territorio de tierra de Canaán, ¿no? Dios ha prometido esta tierra. O sea, Dios ha prometido la victoria contra los enemigos grandes. Por eso aquí versículo 1 dice, ¿no? Cuando Jehová, tu Dios, destruya a las naciones. ¿A qué se refiere esto? ¿Quién puede pelear contra los enemigos? Los israelitas, sí, ellos pueden, pero lo más importante, Dios estará con ellos para destruir los enemigos. Entonces, uh, hace muchos años, un amigo mío me preguntó, ¿no? ¿Por qué Dios es tan cruel? ¿No? Sí. Cuando vemos el libro de Números, Deuteronomio, Josué, entonces para destruir a los cananeos, ¿no? Sí, enemigos de Israel, fueron matados, fueron destruidos tan cruelmente, ¿no? Su ciudad se quemó y muchos murieron, niños, mujeres, ¿no? Y los animales. Entonces, ¿por qué Dios permitió la matanza de esas personas? ¿No? Entonces, sí, en aquel momento yo no podía responder. Sí, porque sí, realmente Dios sí destruyó todas estas personas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué permitió estas cosas? De hecho, cuando leemos la Biblia, sobre todo el Levítico, podemos encontrar las costumbres de ellos, sus pecados, ¿no? Ellos eran muy malvados, sobre todo por el pecado de sexuales, ¿no? Homosexual. Y no sé cómo se llama, entre la familia, ¿no? Madre y hijo y
padre e hija, ¿sí? Y también sí, con animales, los hombres, ¿no? Cometieron estos pecados grandes. Entonces Dios no pudo aguantar los pecados. Esperaba 400 años. Ya, vamos a ver Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Versículo 16. Sí, sobre todo del versículo 13 es una profecía del éxodo, ¿no? Del pueblo de Israel. Abraham escuchó esta profecía del éxodo de su descendiente, pero sobre todo versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel se quedó durante 400 años en la tierra de Egipto? Para este motivo. Todavía Dios esperaba, ¿no? ¿Sí? Los pecados de los arameos, o sea, los cananeos. Pero cuando llega la plenitud del pecado, entonces Dios ya empezó a castigar a ellos por la mano de Israel. Dios perdona los pecados, sí, verdad, pero no hasta el final. Una persona no se arrepiente bien, no recibe el perdón de pecado de parte de Dios, Dios sí juzgará a ellos. Por eso Dios sí destruyó a los cananeos que vivían en la tierra de Canaán. Por eso Deuteronomio capítulo 19 versículo 1 empieza, ¿no? Sí. Ya volvamos. Deuteronomio 19, 1. ¿Entiende mi palabra, no? Sí. Aquí, cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti y tú las heredes. ¿A qué se refiere esto? Sí, Dios nos dará como esta tierra prometida. Cuando estamos al lado de Dios, Dios siempre estará con nosotros y nos dará victoria y nos dará la herencia grande. Como la tierra de Canaán es una figura de el cielo eterno, ¿no? No 100%, pero podemos imaginar. ¿Saben ustedes? Si depende de la cantidad de una tribu de Israel, puede poseer el territorio, ¿no? La tribu tiene gran tamaño, puede tener el territorio más grande. Tribu más pequeña, sí, puede tener el territorio más pequeño. ¿A qué se refiere esto? Sí, depende de nuestro trabajo en este mundo. Nosotros podemos tener más cantidad de la bendición de Dios. ¿Sí? Eso es una figura de la tierra del cielo. ¿Se entiende? Por eso los israelitas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que multiplicarse número, su tribu. Y también hay que conquistar los territorios. Por ejemplo, un tribu, sí, antes había mucha persona, pero se disminuyó grandemente. Una tribu antes era muy pequeña, pero cuando entran a la tierra de Canaán estaba multiplicado. Sí, ¿por qué? Eso luego voy a enseñar, porque eso también gran enseñanza, sobre todo dos tribus, ¿no? Sí. De la misma manera, Dios siempre nos quiere dar herencia más, porque depende de nuestro trabajo, nuestro sacrificio. Por eso nosotros, estando al lado de Dios, vamos a intentar procurar sacrificarnos más para su gloria, su reino, su justicia. Entonces, Él nos dará más herencia. Por eso aquí dice, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas. Y luego versículo 2, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová
tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes de la tierra que Jehová, tu Dios, te dará en heredad. Aquí, para llegar a esta ciudad de refugio, hay que primero arreglar los caminos. Pero por eso, según historia de Israel, ¿no? El ancho de este camino hacia ciudades de refugio, más o menos 20 metros. Vamos a ver, una autopista, ¿sí? ¿Cuántos metros más o menos tenemos? Sí, más o menos 10, 12, 18 metros, ¿no? Muy ancho, ¿no? De la misma manera, 20 metros. Hay que ser, ¿sí? El ancho. Y tiene que ser arreglado. ¿Para qué? Para acudir más fácilmente a esas ciudades las personas que quieren sí, salvarse la vida. Por eso me llama mucho la atención. Arreglarás los caminos. Por eso para los judíos este camino hacia las ciudades del refugio muy, muy importante. Últimamente, el fin del año, ¿no? Siempre hay obra en la carretera, ¿no? Sí. ¿Para qué? No sé, para arreglar el camino, eso sí, buen motivo, pero para gastar todo presupuesto del año, ¿no? Sí. Sí. Por eso, según sí, la historia de Israel, cada 2 veces al año hay que arreglar los caminos hacia las ciudades de refugio, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Como sabemos, ¿quién es el camino verdadero? Único camino, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Sí? Por eso la Biblia siempre nos exhorta que nosotros preparemos el camino, ¿no? Arreglando su entrada. Ya, vamos a buscar Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Versículo 3, sí, del 1 al 4. Isaías 40, versículo 1 al 4. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Versículo 4, leamos juntos. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Sí, aquí versículo 1 y 2, ¿no? Consolaos, consolaos, pueblo mío. Consolar, ¿no? Muy buena palabra, consolaos. Entonces, ¿de qué ser consolados? Por eso versículo 2 dice, decidle a voces que su tiempo ya es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Eso gran consolación, ¿no? Sí. Su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Pues una persona puede ser, sí, después de ser perdonado su pecado, puede ser consolado por la mano de Dios. Por eso este mensaje tiene que llegar al corazón de las personas. Pero para esto hace falta preparar el camino. Voz que clama en el desierto. ¿Por qué desierto? Desierto donde no hay agua. ¿Sí o no? Sí. No se puede producir nada, ¿no? Desierto. Como la tierra de Canaán antes, ¿no? Sí, cuando escuchamos el seminario, después de retornar el territorio de tierra de Canaán, Israel, ya ahora se ha convertido como en un huerto de Edén. ¿Sí? Al lado de ellos, todos son desiertos, llena de arenas, pero el territorio de Israel, llena de sí, fruta y trigos y cereales, de todo verde, ¿no? Sí. Aquí, voz que clama en el desierto.
¿A qué se refiere desierto? Desierto indica el corazón de los incrédulos, ¿so? Que no hay agua, o sea, no tiene palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que enseñar al corazón de los incrédulos como desierto, ¿no? Y preparar camino a Jehová para que entre Señor Jesucristo en su corazón. Por eso nosotros debemos preparar este camino. Así como hizo Juan el Bautista, ¿no? Sí. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y torcido se enderece y lo áspero se allane, ¿no? Sí. Por eso preparar, arreglar el camino para ciudad de refugio. Ese versículo nos enseña nuestra responsabilidad, nuestros papeles, ¿no? La voz del Señor Jesucristo, su gracia, su salvación tiene que llegar al corazón de las personas. Pero ¿quién puede preparar el camino? ¿No? Nosotros mismos, proclamando esta voz al desierto. Sí, sí, difícil, desierto, ¿no? Pero sí llegará, ¿no? Sí. Por eso Deuteronomio, ¿no? ¿Sí? Dios nos ha permitido. Yo Dios mismo, sí, destruiré a los enemigos. Entonces no se preocupe. Vosotros podéis entrar y vosotros arreglad el camino para ciudad de refugio. ¿Se entiende mi palabra, no? Ya volvamos a Deuteronomio capítulo 19. Versículo 1. Sí, 3, versículo 3. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad y será para que todo homicida huya allí. Ya dividirá 3 partes, ¿no? Entonces, ¿por qué el número 3? Sí. Número 3 indica una gran armonía, como Trinidad, ¿no? Sí. El número 3, eso pertenece a Dios, su divinidad. Por eso cuando escuchamos el número 3 en la Biblia, podemos encontrar algunas cosas importantes, ¿no? Sí. Por ejemplo, si Eclesiastés capítulo 9, versículo, por mi recuerdo, 12 más o menos, ¿no? Si una persona se cae, entonces otra persona se levanta, ¿no? Sí. Entonces será benditas. Entonces el cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácilmente. Aquí, cordón de 3 dobleces. ¿A qué se refiere esto? 3, una armonía perfecta. Trinidad, ¿no? Triángulo, ¿sí? Eso, gran armonía, armonía perfecta. En la tierra de Canaán también hay que 3 partes, ¿no? 3, armonía. En la iglesia también hay que tener armonía, ¿no? Por eso he enseñado 3 partes. Y cada 3 partes, una ciudad, una ciudad, una ciudad. Por eso, ¿de dónde? De cualquier lugar puede acudir fácilmente a una ciudad, puede elegir. Yo vivo abajo, puede ir abajo, ¿no? Yo vivo medio, puede acudir a medio. Y yo vivo arriba, puedo ir al arriba. Por eso 3 partes, ¿no? Dividirás. Y entonces, y será para que todo homicida huya allá. Versículo 4. Sí, 5. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño. Saltaré el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Aquí está escrito un pecado sin intención. Entonces puede sobrevivir en las ciudades de refugio. Pero imaginémonos, una persona que no tiene ninguna culpa, pero mató a alguien. Entonces, para sobrevivir, para mantener su vida, hay que acudir a la ciudad de refugio, pase lo que pase, ¿sí o no? ¿Sí? Si no acudir a la ciudad de refugio, entonces puede ser matado
por un vengador de la familia, ¿no? Sí. Por eso, ¿a qué se refiere esto? Para nosotros recibir la salvación, tenemos que acudir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios, sí, el Señor siempre invita a los cargados y cansados y pecadores, ¿no? Él vino para buscar a un pecador, para que se arrepienta, para que pueda recibir la salvación. Por eso esa persona tiene que acudir a este lugar. Entonces, ¿a dónde? ¿Hasta qué? Si este homicida puede mantener su vida. Ya vamos a ver. Deuteronomio capítulo 19. Mejor sí, Números capítulo 35. Números capítulo 5. Versículo 24, 25. Números 35, versículo 24, 25. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Versículo 25, leamos juntos. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. aquí morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo, ¿no? Un homicida ya entró en la ciudad de refugio, ¿no? Entonces él tiene que permanecer hasta que muera sumo sacerdote. Si fuera antes de la muerte de sumo sacerdote, ¿qué le va a pasar? ¿Sí? Puede ser muerto, ¿no? ¿Sí? Puede ser matado. Por eso él tiene que permanecer en esta ciudad de refugio hasta que muera sumo sacerdote. Ya vamos a ver. Entonces, ¿quién será este sumo sacerdote? Entonces, como sabemos, sumo sacerdote de nosotros es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En aquel momento, los descendientes de Aarón pueden ser sumo sacerdote, pero ellos siempre mueren. ¿Por qué? No tiene vida eterna. Pero nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, no va a morir. Él es nuestro sumo sacerdote eterno. Por eso Él puede interceder a nosotros hasta el final. Por eso la Biblia dice, por Él nosotros podemos encontrar la salvación eterna, dice. Ya, Hebreos capítulo 7, vamos a buscar. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos 7, 25. Buscamos muchos versículos, ¿no? De la Biblia. Sí. Hebreos 7, 25. Ya leamos juntos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí también salvar perpetuamente. Salvar perpetuamente. ¿A qué se refiere esto? Dios nos salvó de nuestro pecado. El Señor nos salvó de nuestro pecado eternamente, ¿no? Ya hemos sido perdonados nuestro pecado eternamente. Entonces, ¿por qué hace falta salvar perpetuamente? De hecho, nosotros vivimos en este mundo, ¿sí? También cometiendo muchos pecados, ¿sí o no? Y podemos encontrar muchas dificultades, ¿sí? Crisis. Entonces, hace falta ser salvo de estas situaciones. Por eso el Señor, como sumo sacerdote, está vivo en el cielo y está, ¿sí?, intercediendo a cada uno de nosotros. Por eso nosotros podemos ser salvos perpetuamente, ¿no?
ese homicida, estando morando en la ciudad de refugio hasta que muere, sumo sacerdote puede mantener su vida, ¿no? Sí, cuando entramos al Señor Jesucristo, entonces Él nos salvará, ¿no? Nos salvó y nos salva y nos salvará perpetuamente, porque Él está vivo ahora mismo también. Por eso me llama mucho la atención, porque hasta que muere sumo sacerdote, ¿no? El hombre, el homicidio tiene que permanecer en la ciudad de refugio, ¿no? Nosotros, sí, podemos permanecer en la iglesia del Señor, sí, no podemos permanecer en la iglesia de Jesucristo, ¿no? Sí, una persona recibe la salvación, no importa, no permaneciendo en la iglesia puede ir al cielo, sí, verdad, porque la salvación eterna. Pero no permanece en la iglesia, no puede ser salvo de su forma de vida. Sí. Sí, por eso para mantener, ¿sí?, la salvación perpetua hay que permanecer, ¿sí?, en la ciudad de refugio, o sea, nuestro Señor Jesucristo, o sea, aquí la iglesia. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Por eso aquí también salvar perpetuamente, ¿no? Por eso este homicida tiene que permanecer hasta que muere sumo sacerdote. Pero, no sé, lamentablemente o afortunadamente, nuestro sumo sacerdote nunca va a morir, ¿no? Sí. Una persona quiere vivir más tranquilamente en la ciudad de refugio, ¿qué desearía? Ese sumo sacerdote si tiene vida más larga, ¿no? Sí. Entonces yo podría vivir más tranquilamente en este lugar. Pero una persona no quiere vivir en ciudad de refugio, ¿qué pensaría? Ese sumo sacerdote tiene que morir pronto, ¿no? Entonces seré libre, ¿sí o no? ¿Sí? Tenemos diferente tipo de corazón cada uno de nosotros. Una persona quiere permanecer en la iglesia. ¿Qué significa esto? Yo quiero estar aquí. Una persona, me ha aburrido, ¿no?, en la iglesia. Por eso yo quiero ir a otro lugar. Entonces se aparta, ¿no? Sí. Eso también enseña estas cosas, ¿no? Sí. De hecho, en la ciudad de refugio vamos a ver qué tipo de personas viven. Sí. Los homicidas, ¿no? Sí, que mataron a las personas sin intención, pero homicidas, son pecadores. Ciudades de refugio, ¿no?, viven estas personas, este tipo de personas. La iglesia, ¿qué tipo de personas viven? ¿Todos son santos? ¿Todos son angelitos? No, todos son pecadores. Tiene, sí, errores y también, sí, defectos. Por eso, sí, nosotros podemos, sí, experimentar alguna contienda, sí, algún disgusto, pero hay que, sí, aceptar y perdonar mutuamente con el amor de nuestro Señor Jesucristo hasta que muera sumo sacerdote, ¿no? Sí. Ya, volvamos Deuteronomio capítulo 19. Versículo 8. Deuteronomio 19, 8. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres. Versículo 9 y 10, leámoslo juntos. Siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Aquí versículo 9, ¿no? Siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces
añadirás 3 ciudades más a estas 3. Antes, el número de capítulo 35, ¿no? Si separaréis 6 ciudades de refugio. Aquí sale cumplimiento su promesa, pero una condición. Versículo 8, ¿no? Si Jehová tu Dios ensancharé tu territorio. Eso va a cumplir Dios mismo. Dios ensanchará todo territorio de tierra de Canaán. Entonces, ¿qué tienen que hacer los pueblos de Israel? Versículo 9, ¿no? Guardaréis todos estos mandamientos. O sea, amar a tu Dios. Entonces puedes añadir 3 ciudades más. Vamos a ver, si no cumple este mandamiento, ¿qué le pasa al pueblo de Israel? Solo queda 3 ciudades de refugio, nada más, antes de entrar tierra de Canaán. Porque 3 tribus ya se quedaron el oriente del río Jordán. Por eso para ellos Dios ya había dado 3 ciudades. Por eso aquí a estas, ¿no? Si Deuteronomio capítulo 4, versículo 43, no hace falta buscar, aquí pueden ver en mi pantalla, ¿no? Beser en el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas, y Ramot en Galaad para los gaditas, y Golán en Basán para los de Manasés. 3 ciudades del oriente. ¿No salió? Bueno. Sí. Beser y Ramot y Golán. 3 ciudades del oriente del río Jordán para 3 tribus. Por eso, para tener más ciudades de refugio al occidente del río de Jordán, hay que cumplir 2 requisitos. Primer requisito, Dios va a cumplir. Dios ensanchará el territorio. Entonces, los pueblos de Israel tienen que guardar los mandamientos del Señor y amar al Señor. Entonces, añadirá 3 ciudades más. Eso me llama mucho la atención. Sí, depende de nuestro trabajo, depende de nuestro guardar, mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios puede añadir más ciudades de refugios. Hoy en día, no solo una parte, sino por toda parte del mundo ya llegó el Evangelio. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso yo pienso. Sí, nosotros pertenecemos al grupo de Corea, ¿no? Sí. Grupo mundial coreano, para los nuevos, ¿no? Nosotros tenemos las iglesias en Corea. No solo Corea, aquí España, 18 iglesias. No España, también Sudamérica también. Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Venezuela y Brasil y casi todo. Y Estados Unidos, y Mongolia, África, y todo. Estamos entrando las iglesias. Dios está ensanchando nuestro territorio. ¿Por qué? Los hermanos, los cristianos salvos, guardando los mandamientos de Dios y amando a Dios. Por eso, según la promesa de Dios, están cumpliendo. Sí, ahora también, ¿no? Sí, guardamos los mandamientos de Dios. O sea, amar a unos otros, amar a nuestro Dios. Entonces, Dios añadirá más ciudades de refugio. Entonces, la gente puede acudir a estas ciudades más fácilmente. ¿Sí o no? Sí. Por eso enseña a nuestra responsabilidad. Sí, nuestro Señor Jesucristo ya murió hace 2000 años. Ya no está aquí. O sea, cumplió su misión. Ya ha preparado ciudad de refugio. Entonces nosotros enseñar a la gente esta ciudad de refugio. Vosotros, como pecadores, tienen que acudir a este lugar para salvar la vida, para tener la seguridad. ¿Sí? Si permanece en esta ciudad, entonces será libres. ¿No? Eso la promesa de Dios. Ya vamos a ver Deuteronomio. Sí, mejor. Números, capítulo 35. Número 35.
versículo 28. Números 35, 28. Ya leamos juntos. Pues en ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posición. Aquí, si en la ciudad de refugio, hasta que muera sumo sacerdote, puede mantener su vida. Y después de la muerte de sumo sacerdote, ya puede ser libres perfectamente. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Jesús murió por nuestra salvación. Y cuando llegó, ¿no?, otra vez al aire, entonces nosotros seremos libres perfectamente. ¿No? Perfectamente. Sí. Por eso la ciudad de refugio nos enseña la seguridad de nuestra salvación cuando acudimos al Señor, cuando aceptamos su salvación. Ese homicida ya no hace falta tener ninguna preocupación, permaneciendo en la ciudad de refugio. ¿Por qué? ¿Quién le proteja? ¿Las personas? No. Dios le proteja. Porque está en la mano de Dios. Por eso la Biblia dice, ¿no? Os doy la vida eterna. Según dice el Señor Jesucristo. Nadie puede arrebatar de mi mano, ¿no? Porque si el que dio la vida eterna es Dios, es más poderoso que nadie. Por eso nadie puede arrebatar esa persona de la mano de Dios, ¿no? Por eso, cuando recibimos la salvación, como antes os he dicho, ¿no? Si una persona recibe la salvación verdaderamente, puede tener la seguridad perfectamente, 100%. ¿Sí? Por eso ciudad de refugio como una figura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Números 35 y Deuteronomio 19 están escritas esos caracteres, ¿no? Y el último, Josué capítulo 20. Josué capítulo 20. Sí. Por eso Números, Deuteronomio, eso antes de entrar a la tierra de Canaán, o sea, como la promesa. Pero Josué ya entró, el pueblo de Israel, tierra de Canaán, ¿no? Josué capítulo 20, versículo 1. Versículo 1. Habló Jehová a Josué diciendo, Números, habló Jehová a quién? A Moisés. Pero aquí ha cambiado, ¿no? Habló Jehová a quién? Josué, ¿no? Dios se acordó de su pacto, de su promesa. Jehová habló a Josué diciendo. Y luego, versículo 7. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Esas tres ciudades occidente del río de Jordán, ¿no? Y luego versículo 8. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Entonces, tres ciudades del oriente del río Jordán, ¿no? Ya Dios cumplió su promesa. Y los pueblos de Israel también guardaron los mandamientos. Por eso ya tenían 6 ciudades. Y ahora vamos a aprender los significados de ciudades de refugio. Porque su significado también nos enseña la figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, sería bueno memorizar los nombres de ciudades de refugio. Sale primero Cedes, ¿no? Sí, aquí versículo 7, Cedes.
y luego Siquem, y luego Hebrón. 3, ¿no? Entonces, ¿qué significa Cedes? Cedes significa el santuario, o sea, la justicia, ¿no? Sí. Entonces, justicia es el carácter de nuestro Dios. Pero para cumplir la justicia de Dios, ¿qué hizo nuestro Dios a nosotros? ¿Sí? Como el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Nos hizo, ¿no?, la justicia de Dios encargando nuestro pecado en Jesucristo. Eso la justicia de Dios. Cedes, eso santuario. Dios es santo, pero Dios si habita en el santuario, ¿no? Para cumplir la justicia de Dios, nosotros tenemos que acudir al santuario de Dios, ¿sí? Confiando en el Señor. Por eso, sede significa santuario y justicia. Y Siquem, ¿qué significa? Los hombros. Los hombros. Si Jesús cargó nuestro pecado, su propio hombro, ¿no? Sí. No solo esto, también Él cargó toda la potestad del mundo. 자, vamos a buscar Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Versículo 6. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El principado sobre su hombro, ¿no? Él cargó nuestro pecado su hombro. No solo esto, como el principado, como la potestad, la autoridad, Él llevó su hombro, ¿no? Sí. Por eso, sí, Siquem significa los hombros, ¿no? Sí. Y Hebrón significa la comunión. Santuario, o sea, cuando cumplió la justicia de Dios, llevando nuestro pecado en su hombro, entonces Él puede tener comunión con nosotros. Pues como orden, ¿no? Sí. Sede, Siquem, Hebrón. Por eso el libro de 1 de San Juan, capítulo 6, 1 de San Juan, ¿no?, nos enseña comunión con nuestro Padre Dios, comunión con nuestro Señor Jesucristo, comunión con todos los hermanos. 3 ciudades tiene este significados. Y otros. 자, Josué capítulo 20, versículo 8. Josué 20, versículo 8. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser, y en la llanura de la tribu de Rubén, y Ramot en Galad, y el último, Golán, ¿no? Entonces, ¿qué significa Beser? Beser significa fortaleza, ¿no? Fortaleza. O sea, como alcázar, ¿sí? Una fortaleza muy fuerte. Como sabemos, nuestro Dios es nuestra fortaleza, ¿no? Para, sí, batallar, para proteger a cada uno de nosotros. Y Ramot significa exaltado, ¿no? Exaltado. Dios nos ha exaltado. Antes, como somos pobres y humillados, pero cuando viene el Señor, nos exaltará muchísimo más alto que todas las personas. Por eso, sí, estos significados de ciudad de refugio nos anima también. Occidente indica nuestro Señor Jesucristo para perdonar nuestro pecado. Y otras ciudades para después de recibir la salvación tener más ánimo. Será nuestra fortaleza y también nos exaltará. Y el último, Golán, significa el gozo, ¿no? Entonces, permanecer. ¿Sí?
experimentar el gozo, alegría en el Señor. Por eso diferentes lugares, ¿no? 3 occidente, 3 oriente. 3 occidente indica el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra salvación. Y el oriente, eso como consecuencia de la salvación, ¿no? Por eso este significado también nos enseña la figura de nuestro Señor Jesús. 자, voy a mostrar un 자, aquí. ¿Se ven, no? Sí. Como estrella, eso ciudades de refugio. Oriente, occidente. Si sale significado, Cedes, Siquem, Hebrón, Beser, Ramot, Golán. ¿Sí? Por eso pueden ver así. Y también pueden buscar en internet, sale esta información, ¿no? Sí. Por eso hoy hemos aprendido sobre las ciudades de refugio. ¿Sí? Una persona que tiene pecado, aunque sin intención, hay que acudir a ciudades de refugio para salvarse la vida, ¿no? Entonces, como os he dicho, un tipo de pecado que no se puede ser perdonado, ¿no? Así como una persona mató a alguien con intención, aunque entra a la ciudad de refugio, no puede ser salvo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de pecado no se puede ser perdonado? Por eso San Mateo capítulo 12 nos enseña. Ya, vamos a buscar eso por último. San Mateo capítulo 12. Versículo 31, 32. San Mateo 12, 31, 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en ese siglo, ni en el venidero. Aquí, ¿qué significa blasfemar el nombre de Espíritu Santo? De hecho, blasfemar al nombre de Jesucristo puede ser perdonado, ¿no? Como un malhechor que estaba colgándose al lado de Jesús. Él blasfemia a Jesús, ¿sí o no? Al principio él siempre se burlaba de Jesús, pero se arrepintió y recibió la salvación. Cualquier persona puede hablar mal de Jesús, pero cuando se arrepiente puede recibir la salvación. Puede ser perdonado, pero el que blasfema al nombre de Espíritu Santo no puede ser perdonado. Entonces, ¿a qué se refiere esto? El Espíritu Santo, tú eres malo. No sirve esto, ¿no? Sino, no creen la obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo enseña, nos hace entender, comprender el amor de Dios, pero rechaza estas cosas. Algunas iglesias mal interpretan esta cosa, ¿no? Sí. Si habla mal del Espíritu Santo, significa negar, rechazar el don del Espíritu Santo. O sea, no acepta el don del Espíritu Santo. O sea, no habla lengua, no puede ser perdonado. No digo esto. Sino, no acepta la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo abra nuestro corazón. Nos hace comprender bien el amor de Dios. Pero no aceptando la enseñanza del Espíritu Santo significa habla mal de el Espíritu Santo. Ese pecado nunca puede ser perdonado. Hoy en día muchas denominaciones, muchos creyentes están contra del Espíritu Santo. Dicen que yo creo en el Espíritu Santo, pero en su corazón no hay Espíritu Santo. Eso significa ya no se puede ser perdonado. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Por eso hay que aceptar bien la enseñanza del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando una persona entiende el Evangelio, el Espíritu Santo viene a su corazón como sello, como garantía.
para morar dentro de ellos para siempre. Eso sí, enseña esta cosa, ¿no? Sí. Por eso hoy hemos aprendido las ciudades de refugio, ¿no? ¿Ustedes han encontrado ciudad de refugio? Sí, perfectamente, ¿o no? ¿No? Sí. Por eso una persona, si tiene duda de esta cosa, entonces puede preguntar, porque si desde hace más o menos 4 semanas yo he dado una consulta individual a las hermanas que tienen un poco de duda de la salvación. Por eso, si hablando conmigo, se ha aclarado alguna cosa, ¿no? Por eso, sí, como grupo, como individuo, no importa. Sí, por eso, sí, mejor. Sí, cuando tenga tiempo, pueden preguntarme, ¿no? Sí. Domingo por la tarde también. Después de la palabra, yo quiero saber más sobre este tema, entonces sí puede preguntarme. Sí, sí, la salvación, eso sí, nos resuelve toda mi duda y inseguridad perfectamente. Ojalá que sí, me gustaría que todos nosotros sí, tengamos esta seguridad como ciudad de refugio. ¿Vale? Entonces, sí, vamos a terminar con la oración. Padre Dios, te damos las gracias por darnos la enseñanza por medio de la palabra de hoy. Hoy hemos aprendido una figura de nuestro Señor Jesucristo, que es la ciudad de refugio. Todo el mundo necesita este lugar tan seguro, tan protegido por ti, Señor. Por eso nosotros queremos acudir a este lugar y también queremos permanecer hasta que muera nuestro sumo sacerdote, Señor Jesucristo. Él está vivo y está intercediendo a cada uno de nosotros. Por eso nosotros podemos ser salvos de toda nuestra situación complicada, difícil, aunque no se soluciona tan prontamente. Nosotros queremos confiar en ti más y más. Queremos estar en ti, Señor. Por eso siempre estás con nosotros. Y exhórtanos y también corrígenos y enséñanos lo que necesitamos para agradarte, Señor. En un poco tiempo tendremos el retiro de invierno y todos los hermanos de la Iglesia de España se reunirán y aprenderán juntos la misma palabra y compartirán sin nuestro amor, amistad con todos los hermanos. Por eso, ayúdanos para que podamos participar en este retiro todos juntos los hermanos, aunque sea un día. Y también oramos por los hermanos y hermanas que están en situaciones difíciles, están enfermos, están débiles física y espiritualmente. Entonces, sanarles y cuidarles y darles más ánimo y más consuelo para que puedan tener más ánimo para servirte a ti, Señor. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.